nuestra vida. Vayamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Sacar algo bueno de una experiencia trágica que nos haya acontecido ha sido la experiencia de muchas personas en el mundo. Creo que todos hemos oído el caso de personas que, habiendo sufrido la tragedia de haber perdido su casa en un incendio, han convertido la tragedia en una conquista mayor, puesto que han logrado construir una casa aún mejor a la que perdieron. O quizás todos hemos escuchado el caso de personas que, habiendo perdido un buen empleo, tuvieron el gozo y el privilegio de encontrar un empleo mucho mejor. ¿Y quiénes son esas personas que son capaces de sacar algo bueno de algo malo que les haya acontecido? Esas personas son los hijos del Todopoderoso, puesto que el Creador de los cielos y la tierra interviene para transformar una tragedia en una bendición enorme en sus vidas. Vamos entonces a meditar en el tema, el lado bueno de toda tragedia. Y vamos a considerar la experiencia de algunos personajes de la Biblia, quienes, a pesar de que sufrieron algo terrible en sus vidas, de esa difícil experiencia sacaron algo maravilloso, una bendición extraordinaria. Vamos a comenzar con el caso de un matrimonio compuesto por un creyente que se llamó Abraham y su esposa que se llamó Sara. Para eso quiero compartir de nuevo parte de la lectura que ya fue leída anteriormente en Génesis 20 del 1 al 4. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Quiero que pongan atención a estas dos palabras que continúan. Pero Dios, poner atención a esto, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Meternos en problemas por algo que hemos dicho es algo que quizás nos ha acontecido a todos. En el caso de Abraham, por haber dicho algo que no debía, por el temor que tuvo de que fuese muerto por causa de su mujer, él declaró que su esposa era su hermana. Y en efecto, ella era hija de su padre, mas no de su madre. De tal manera que la explicación que dio Abraham acerca de su esposa no era tan precisa, porque él ocultó su verdadera relación con ella de matrimonio. Fue por eso entonces que vivió la trágica experiencia de que los habitantes de aquel lugar informaran al rey de Gerar acerca de la esposa de Abraham, y ella fue mandada a tomar para ser llevada al rey. Y qué terrible debió haber sido para Abraham aquel momento en que los mensajeros del rey de Gerar llegaron
para arrebatarle su esposa y llevarla al rey para que él la hiciera una más de sus muchas esposas o de sus muchas concubinas. Así que cuando aquellos mensajeros llegaron y tomaron a la mujer de Abraham, para él debió haber sido una experiencia totalmente terrible. Y es posible que haya derramado sus lágrimas pensando que había caído en un hoyo profundo del cual no iba a salir jamás. Pero Dios, y aquí está la diferencia, pero Dios tenía en mente y una decisión diferente a la que pensó Abraham que iba a acontecer. Dios no iba a permitir que el rey de Gerar procreara descendencia con aquella mujer que Dios había destinado para ser la madre de la nación de la cual vendría el Mesías Salvador de toda la humanidad. De manera que, aunque Abraham pensó que había caído en un terrible problema, él pudo haber olvidado que Dios no iba a permitir una terrible derrota en la vida suya y en la vida de su matrimonio. De manera que lo que hizo la diferencia entre aquel terrible problema y aquella posible derrota fue la intervención de Dios, quien cambió aquella derrota en una gran victoria. Porque al final el rey de Gerar, para vindicar a Sara, la despidió y les dio bienes y les dio permiso para quedarse a morar en aquellas tierras. De manera que aquella tragedia fue convertida en una experiencia de bendición. Y es por eso entonces que podemos decir que cuando cometemos errores, Dios habrá de intervenir para cambiar esa posible derrota que amenazaba nuestras vidas. Consideremos en segundo lugar el caso de Jacob, el nieto de Abraham. Jacob se metió a un terrible problema al hacer tratos con su suegro, el cual procedió deshonestamente para con respecto a él. Pero Dios intervino para proteger a Jacob de la astucia de aquel suegro que no había procedido debidamente con él. Quiero compartirles lo que se nos dice en Génesis 31, versos 4 al 7. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. Y aquí vienen las dos palabras que hay que prestar atención. Dice el pasaje, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Esas fueron palabras de Jacob. Este nieto de Abraham vivió la tragedia de encontrar a un suegro que no era honesto y que le engañó en diferentes ocasiones. Una de las cuales fue que en la noche de la boda y de la luna de miel de Jacob con su hija, este suegro le cambió la hija y le dio la mayor en lugar de darle la hija que Jacob había escogido. Al venir la mañana, Jacob se dio cuenta del engaño. Pero el engaño de su suegro no terminó ahí. Posteriormente, cuando Jacob hizo tratos con su suegro en cuanto a una relación de trabajo para con él, su suegro
quebró los contratos para sacar provecho de Jacob. Y en diferentes ocasiones estuvo cambiando las condiciones del arreglo de trabajo para tomar ventaja sobre la vida de Jacob. Pero, a pesar de que el suegro no actuó deshonestamente, Dios tuvo que intervenir para que aquel hombre no explotara ni esclavizara a Jacob. De manera que fue la intervención divina la que libró a Jacob de haber sido explotado por su propio suegro. Fue la intervención de Dios la que evitó que Jacob tuviera que regresar algún día a la tierra de la cual había salido hacía muchos años con las manos vacías. De manera que dado que Dios intervino en aquella injusticia de aquel hombre hacia su yerno, Dios bendijo a Jacob y le concedió regresar a su tierra donde vivían sus padres y parientes, llevando el fruto de su trabajo que había realizado y que Dios había bendecido. De manera que Jacob se había metido en un gran problema, pero Dios lo sacó del problema. De la misma manera, amados hermanos, muchas veces nos pasa igual. Encontramos personas que nos quieren explotar, pero Dios interviene y nos libra de ser explotados. O como en el caso de Abraham, muchas veces nos metemos a problemas por algo que hemos dicho, pero Dios nos libra del problema al cual nos metimos por haber dicho algo que no debíamos. Un tercer caso lo encontramos en José, el hijo de Jacob, del cual hemos hablado. José se metió a grandes problemas con sus hermanos por cuanto él era un joven que había dispuesto su corazón para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que sus hermanos le pagaron con males. Y al final le vendieron como esclavo, pensando que le harían un gran daño. Pero Dios nuevamente intervendría para librar a este justo de aquel gran problema. Quiero compartir con ustedes las palabras que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice así, Hechos 7, 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y aquí vienen las dos palabras nuevamente. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. De manera que José se había convertido en el objeto del odio de sus hermanos. Y todo por querer hacer las cosas a como Dios establece. Sí, por cuanto él no participaba de las cosas malignas de sus hermanos, por ello ellos quisieron hacerle un terrible daño. Y entonces tomaron la decisión de venderlo, de convertirlo en un esclavo. Y fue así entonces que Jacob desapareció de la escena, por cuanto había sido convertido en un esclavo que iba rumbo a Egipto. Pero a pesar de que sus hermanos hicieron esta maldad con él, Dios intervino. De manera que nuevamente vemos ahí la intervención sobrenatural de Dios, intervención oportuna para rescatar a aquellos hijos suyos que habiendo sufrido una tragedia o un terrible problema, recibirían una gran bendición de aquella dolorosa experiencia. De manera, amados hermanos, que no importa que
vayamos a sufrir alguna tragedia, alguna dificultad, algún rechazo, o que seamos convertidos en el objeto de odio de alguien, si Dios está con nosotros, Él va a convertir aquella terrible experiencia en un gran triunfo. ¿Y cuál fue el gran triunfo que obtuvo José de aquella tragedia que le aconteció? Que él llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Y todo por causa del mal que le habían hecho sus hermanos. De manera que José se metió en un gran problema, pero Dios lo sacó del problema. Consideremos en cuarto lugar y en último lugar el caso de un creyente que se llamó Epafrodito en el Nuevo Testamento. Epafrodito estuvo a punto de morir por causa de su ministerio que estaba llevando a cabo como enviado de la iglesia de Filipos. Y por causa de su ministerio estuvo a punto de morir, pero Dios le rescató de la muerte. Escuche lo que se nos dice en Filipenses 2, 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Y aquí vienen las dos palabras de las que estamos hablando. Dice Pablo, dice el escritor a los Hechos, dice Pablo, el escritor de Filipenses, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque, versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos está refiriendo el caso de este creyente que, habiendo sido enviado por la iglesia de Filipos para ayudarle a él, para ministrar a Pablo, adquirió una terrible enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. Muerte que no se consumó en él, puesto que Dios intervino en su vida para evitarle de esa manera entonces una muerte prematura. De manera que tenemos aquí un creyente que por causa de la obra del Señor estuvo a punto de morir. Él no estuvo a punto de morir por haber dicho algo incorrecto. Él no estuvo a punto de morir por ganarse enemigos por errores que él había cometido, sino que estuvo expuesto a la muerte por estar haciendo una labor que le había sido encomendada por una iglesia en favor del apóstol Pablo. Sin embargo, aquella experiencia que pudo haber terminado trágicamente, terminó en una gran victoria, porque Epafrodito se recuperó de su enfermedad y así pudo cumplir y completar su ministerio para con el apóstol Pablo, y de esa manera también se hizo merecedor de la recompensa que Dios le daría por el trabajo que él había realizado. De manera que aquella terrible tragedia, aquel terrible problema, aquella terrible enfermedad fue cambiada en victoria porque Dios intervino. Y la diferencia entonces entre la tragedia y la victoria estaba determinada por la intervención misma de Dios. De manera que aquí tenemos un caso más de un hijo de Dios que se mete a un gran problema, pero que Dios lo saca del problema.
Amados hermanos, estas dos palabras, pero Dios, son palabras llenas de profundo significado, puesto que ellas hacen la diferencia entre una derrota y una victoria. Hacen la diferencia entre lo que es un gran problema y lo que es una magnífica y asombrosa solución. De manera que es la constante presencia de Dios en nuestras vidas lo que hará la diferencia en los resultados de la más feroz batalla que nos toque librar, del más severo problema que tengamos que enfrentar, llevando nuestro Dios hacia una victoria, lo que pudo ser una terrible derrota. Tengamos entonces la seguridad de que aunque cosas terribles nos puedan acontecer, no nos van a acontecer, pues Dios va a intervenir y nos va a dar la victoria cuando otros piensen que no habrá escapatoria para salir de dicho problema. De manera que es nuestro Dios el único que es capaz de convertir una maldición en una bendición, un fracaso en una gran victoria. Y hoy día, que el pueblo de Dios está experimentando terribles problemas, terribles angustias, terribles desafíos a su fe, porque el desempleo está creciendo, las enfermedades están ahí, la pandemia está contagiando a muchos y ha llevado a muchos al borde de la muerte. Pero cuando Dios interviene, ninguna de estas cosas va a derrotar a los hijos de Dios. De manera que es la intervención precisa y oportuna de Dios la que va a cambiar el resultado de las cosas. De manera, amados hermanos, que aunque los problemas se sigan multiplicando, que aunque los problemas se sigan agravando, no vamos a perecer, no vamos a ser derrotados, no vamos a ser vencidos, porque Dios está presente para intervenir. Así que, aunque estemos en un problema grande, pero si Dios está con nosotros, no habrá que temer, porque esa experiencia difícil no va a terminar en nuestra derrota. De manera que aunque muchos crean que no pueden sacar algo bueno de algo malo, eso sí es completamente posible. Pero Dios tiene que estar presente en esa experiencia. Dios tiene que estar con nosotros en esos difíciles momentos. Así que asegurémonos de que Dios esté con nosotros, porque no importa cuán grande sea el problema que venga a nosotros, cuán grande sea el desafío que venga a la vida, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que, como decía al inicio, hay un lado bueno de toda tragedia. Y Dios va a sacar muchas cosas buenas de la tragedia de la pandemia que hoy el mundo está viviendo, incluyendo el pueblo de Dios. Así que recuerda, ¿qué es lo que hace la diferencia? Estas dos palabras, pero Dios. Pero Dios no nos dejará perecer, pero Dios no nos dejará morir cuando no es nuestro tiempo. Pero Dios no nos dejará padecer hambre, pero Dios no dejará que otros nos destruyan, nos humillen y nos arrebaten lo que Dios nos quiere dar. Así que ahí está la clave del éxito. Que Dios esté con nosotros en la difícil experiencia que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga y que estas palabras te sirvan de consuelo. Y recuerda, hemos hablado de 4 personajes que se metieron a grandes problemas: Abraham, Jacob, José, Epafrodito. Todos ellos
salieron victoriosos de un terrible problema que vino a ellos. Pero Dios tenía que estar presente en su problema. En caso contrario, no se habrían levantado, habrían sido derrotados y no habrían visto la solución a la tragedia que había llegado a sus vidas. Que nuestro nombre se sume a la lista. Que nuestro nombre esté entre los victoriosos. Pero para ello necesitamos que Dios esté siempre con nosotros. Que el Señor te bendiga, amado hermano.